¿Cómo están? Bienvenidos a Cháchara with Code. Esta vez les traigo un experimento a raíz de dos historias, y esta es la primera. Hace unas 2 semanas estaba scrolleando en Instagram cuando me salió publicidad de la revista The Economist. El titular era algo como AI is being used to model football matcher, que traduce como la inteligencia artificial se utiliza para modelar partidos de fútbol. Comencé a leer el artículo y había el nombre de una persona, Joris Beckers. Joris Becker seguramente tiene una mejor pronunciación, el tipo es holandés. Pero bueno, el punto es que él tiene un trabajo y un artículo muy interesante también. Su título era como A Graph Neuronal Network Deep Dive into Successful Counterattacks, que traduce como redes neuronales profundas basadas en grafos para contraataques exitosos. Y lo que él narra en su artículo, junto con otra persona, que no recuerdo el segundo autor, es como ellos logran modelar un partido de fútbol a través de un grafo, que es básicamente esto que ustedes ven aquí. Y ese punto blanco del centro es el balón de fútbol. Hay otras dos clases de puntos, cada una con un color, porque están representando los equipos. Cada punto de esos colores es un jugador, y esas aristas que se crean entre puntos son pases que se han dado jugadores entre ellos. Lo interesante es que este modelamiento o esta manera de ver un partido de fútbol le permite al señor Becker formalizar lo que es un contraataque y aún así predecir cuándo un contraataque es exitoso o no. Por otra parte, mi segunda historia es que una de las primeras cosas que hice al llegar acá a Medellín en el mes de abril fue comenzar a asistir al torneo del barrio Antioquia, o llamado el torneo del barrio. Es un torneo de fútbol callejero donde predomina mucho el yoga bonito en jugadores con mucha destreza y hay jugadas pues bastante impresionantes. Yo lo seguía desde hace un tiempo atrás por sus redes sociales, en Instagram y en YouTube, en el canal de Futo, donde suben todos los videos de los partidos que hay. Me ha parecido una dinámica muy interesante, me ha gustado mucho el ambiente del torneo del barrio, y justamente el viernes anterior fue la final del torneo. Asistí con mi compañero José, y la final fue entre la banda de Crisma y Camacol, donde terminó ganando la banda de Crisma 2-1. Hubo muchas actividades, hubo un muy buen ambiente, la gente respondía muy bien, y entonces me gustó mucho esta dinámica. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo es que estas dos historias convergen en un experimento. Por un lado, el titular de Economist me creó mucha curiosidad y me empezaron a maquinar muchas ideas de qué podría desarrollar alrededor de la inteligencia artificial y los deportes. Y por otro lado, paso a seguir, comencé a investigar algunos tutoriales en YouTube o en páginas web de personas que empezaron a aplicar algoritmos para casos de deporte. Lo que vi en la mayoría de los casos es que los aplicaban a ligas profesionales y muy reconocidas, como la Liga Europea, en caso de la Liga de España, o la Bundesliga en Alemania, etcétera, que tienen muchos recursos a nivel gráfico, ya que generalmente se analizan los videos de estas ligas o las transmisiones de los partidos de fútbol. Sin embargo, me llamó mucho la atención saber si podría trasladar algunas de esas herramientas, por ejemplo, al torneo del barrio, que es una cancha justamente situada en el barrio Antioquia, acá en Medellín, donde obviamente hay un paneo de cámara muy sencillo de izquierda a derecha para poder transmitir el partido. Pues las cámaras tienen una limitación mucho más grande que esas transmisiones enormes de fútbol, pero creo que iba a enfrentar también unos retos muy interesantes. Porque lo que tiende a pasar es que muchos de los modelos que hay en inteligencia artificial en muchos campos suelen funcionar muy bien bajo condiciones óptimas, de iluminación, de definición de la imagen, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros trabajamos con este tipo de cosas un poco más locales, donde hay más dificultad, uno empieza a interiorizar el fundamento con el fin de ir sorteando esas dificultades. Y creo que eso es lo interesante. Por eso este experimento decidí llamarlo Llevando YOLO al barrio de Antioquia. Bienvenidos. Y bueno, aquí comenzamos a hablar cháchara. Hay un término dentro del nombre del experimento, que es Llevando YOLO al barrio Antioquia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es YOLO? YOLO son las iniciales de You Only Look Once, que significa solo mira una vez. Y es la filosofía que hay detrás del modelo, el cual es capaz de solamente con una mirada o una imagen detectar todas las clases y objetos que están presentes en ella. Y es que YOLO salió en el año más o menos 2016. Es otro de esos papers muy famosos que hay, en este caso en Computer Vision. Pero antes de YOLO los modelos funcionaban de una manera muy diferente.
Lo que hacían en palabras muy generales es dividir una imagen en muchas secciones, donde a veces salían cientos o miles de imágenes, y posteriormente pasar estas secciones por un clasificador que era el encargado de decir si había un objeto presente o no. En donde YOLO cambia el juego es en que ahora él es capaz de dividir la imagen, detectar si hay un objeto presente, asignar la clase y además encontrar las coordenadas del objeto. Todo eso en una sola ejecución de la red. Así que YOLO llegó a cambiar el juego y llegó para quedarse. Y aquí surge otra pregunta y es, ¿qué objetos puede detectar YOLO? YOLO puede detectar perros, gatos, personas, balones de deportes, trenes, autobuses, bicicletas, en fin, todo lo que está en Coco. No es a Coco. Este Coco, que son las siglas de Common Objects in Context. Y este es el paper. Es un dataset bastante grande que contiene imágenes no aisladas, no de objetos aislados, sino en contexto, y con el cual se entrenan la mayoría de algoritmos de detección de objetos en visión artificial. Esta es nuestra primera ejecución del modelo de YOLO general. De entrada, antes de reproducirlo completo, esto es un fragmento de uno de los partidos que hubo. Notamos que se detectan cosas como una sombrilla, personas, creo que por ahí dice como truck, no sé si es como camión, camioneta, ¿sí? Y las detecta muy bien. ¿Qué problemas identificamos de inmediato? Noten que las clases, o la clase más bien, de personas, están mezclándose entre jugadores, árbitro y personas que son asistentes o que pertenecen al público. Y ese es uno de los primeros problemas que vamos a tener que solucionar y enfrentar. De hecho, incluso el narrador, el calidoso que está por allá ahí en la esquina, también está siendo detectado, ¿no? La sombrilla, por ejemplo, no nos interesa. Y ya lo ponemos a reproducir un poco y nos comenzamos a dar cuenta que el balón no se detecta en muchas ocasiones. Miren que el balón corre y por ahí hay unas detecciones muy intermitentes. Déjenme ver si podemos dar pausa por ahí en alguna de las del balón en específico. Miren, por ejemplo, en esta parte dice Sports Ball, ¿no? Entonces ahí está siendo detectado, pero ahí, por ejemplo, también, pero posteriormente se pierde. De hecho, creo que viene todo este trayecto que viene desde el pase, que, que cambia el jugador aquí hasta pasar por estas otras personas. La detección viene estando en este punto. Entonces enfrentamos esos primeros problemas en este modelo de YOLO. Vemos que detecta también otro tipo de elementos que no nos interesan para nuestro análisis. Por eso necesitamos entrar a una versión propia de YOLO. Y eso es lo que vamos a hacer. Hay dos palabras cruciales que nos van a ayudar a entender lo que vamos a hacer con YOLO y este modelo. Y son Transfer Learning y Fine Tuning. Como esto es Chachara with Code, como siempre vamos a tener una analogía para explicar estos conceptos. Y ya que estamos hablando del deporte, vamos a usar una analogía con el deporte. Y bueno, este momento no requiere presentación. Un momento histórico en la historia del deporte, finales de la NBA 2016. Y este señor tampoco, LeBron James. LeBron James es un jugador de básquetbol de la NBA, un superatleta de élite, 4 veces campeón de la NBA. Pasó directo desde el high school a la NBA en la universidad. 19 años y 87 millones de dólares con Nike aproximadamente. Máximo anotador histórico de la liga, con 42.184 puntos. Indiscutible las capacidades de LeBron. Sin embargo, aunque LeBron James es todo un referente del básquetbol, no siempre se conoció por destacar en el básquetbol. En el high school, LeBron James también practicó fútbol americano. Y vamos a pensar en algo. Supongamos que queremos definir a LeBron James en el fútbol americano bajo ciertas características que un deportista como él podría tener. Estas podrían ser visión de juego, fuerza física y resistencia, adaptabilidad, tomar decisiones bajo presión, consistencia y ética de trabajo. Estas son las habilidades que hacen a LeBron James un superatleta. En el high school no era todavía un superatleta, pero seguramente las tenía. Y digamos que LeBron James como unidad, como una sola persona, divide estas habilidades en proporciones, en fracciones o en porcentajes. Supongamos que su visión de juego representa el 0,3 de lo que era LeBron James en el high school como atleta. Su fuerza física y resistencia representa el 0,35. Su adaptabilidad el 0,15.
tomar decisiones bajo presión, el 0,1, y su consistencia ética de trabajo representará también el 0,1. Pero ocurrió algo. LeBron James, además de jugar fútbol americano, también entrenó básquetbol, que es el deporte por el cual lo conocemos todos en este momento. De cierta manera, LeBron tenía que empezar a trasladar esas habilidades a otro deporte. Así que ahora tenemos al LeBron James, basquetbolista del high school. LeBron sigue teniendo las mismas habilidades en las que ya sabemos que es bueno. Visión de juego, fuerza, adaptabilidad, tomar decisiones bajo presión, consistencia y ética de trabajo. Pero en el básquetbol tal vez necesito acomodar un poco esa distribución. No podía ser el mismo, ya que es otro deporte y va a requerir otro tipo de características. Por lo tanto, necesita partir de aquello que ya sabe, que son esas distribuciones que tiene ya, esos pesos, llamémoslo así, y poder hacer un ajuste muy fino de esos pesos para trasladarse o transferir esas habilidades al básquetbol. Supongamos que su nueva distribución es que ahora en visión de juego va a tener 0.25, en fuerza física y resistencia va a tener 0.15, en adaptabilidad va a tener 0.1, pero ahora se volvió más estratégico. Va a tomar decisiones bajo presión con un peso de 0.3 y su consistencia ética de trabajo va a ser 0.2, ya que necesita disciplinarse un poco más. Por poner cualquier ejemplo. Lo que pasó es que para poder transferir al joven LeBron de jugar fútbol americano a jugar básquetbol, él tuvo que ajustar un poco esas habilidades, hacer un ajuste fino de ello. Y esto es a lo que llamamos transfer learning, el poder transferir las habilidades de los modelos que ya son buenos en algo a otras tareas tal vez un poco más específicas. Y el fine tuning es justamente esa actualización de pesos que cuando tenemos, por ejemplo, una red que es buena haciendo algo y la entrenamos con un dataset un poco más pequeño que el dataset con el que originalmente fue entrenado, se reajustan esos pesos de las capas que tiene la red. Ahora consideremos a el modelo YOLO, que es un superatleta en la detección de objetos. YOLO tiene una matriz de pesos, como la que tenía LeBron, solo que con muchas más entradas. Pero sepan que esa W representa una matriz de pesos. Si nosotros ejecutamos YOLO en este momento, lo que obtendremos será algo como esto. Y es que para este fotograma, por ejemplo, YOLO detecta personas y va a detectar a todas estas personas del fotograma que están aquí. Y él es muy bueno haciendo eso, tal cual como lo era el joven LeBron para jugar fútbol americano. Pero nosotros queremos transferir a YOLO a un deporte más específico, que es la detección de roles en el juego del fútbol callejero. Queremos que él distinga, por ejemplo, que alguien es el referee. Queremos que el público no esté tan inmiscuido en nuestras detecciones. Queremos distinguir los jugadores, los arqueros y además el balón. Por lo tanto, deberíamos encontrar esta matriz W barra, que es una matriz actualizada con pesos nuevos, donde YOLO se ha entrenado y se ha fortalecido para detectar esas nuevas clases y obtener algo de este estilo. Y esto es justamente lo que vamos a hacer. A entrenar y actualizar los pesos de un modelo de YOLO que ya sabemos que es bueno, generando detecciones muy generales, para llevarlo a un contexto más específico. Para hacer el fine tuning necesitamos un conjunto de datos, pero no existe un conjunto de datos a priori sobre el torno del barrio, por lo tanto lo vamos a tener que construir. Y para eso seguiremos 3 pasos. El primero es descargar los videos de los partidos desde el canal oficial de ellos, que se llama Futo, desde YouTube, usando una librería de Python. El segundo es extraer los fotogramas desde el video. Todo video está compuesto por fotogramas, que al final del día son como imágenes estáticas, que cuando las unes y generas ese continuo, que es el video, es lo que te da realmente esa sensación de movimiento. Y lo tercero es poder etiquetar esos fotogramas. Y el etiquetado es diseñar esas cajitas rectangulares que les mostré en el diagrama, explicando lo que era el transfer learning y el fine tuning. Y para generar estas cajitas y estas clases de cada cajita, que es lo que está representando, vamos a usar una plataforma que se llama RoboFlow. RoboFlow es una plataforma que les permite a ustedes cargar sus conjuntos de datos, etiquetar sus conjuntos de datos, entrenar modelos e incluso deployarlos si quieren.
pueden crear una cuenta gratuita y yo les voy a mostrar un poco de cómo funciona para que ustedes puedan subir sus datos y a la vez etiquetarlos. Si ustedes desean, una vez están etiquetados, pueden a través de la API de RoboFlow usar Python para entrenar sus modelos en local o usar las herramientas que el mismo RoboFlow les da para poder entrenar los modelos. Sin embargo, la versión paga de RoboFlow tiene mucha más calidad que la versión gratuita. Así que si ustedes lo que quieren es entrenarlos de manera gratuita y tienen las capacidades que se necesitan para el entrenamiento de un modelo de estos, pueden simplemente usar la API de RoboFlow. Esta plataforma tiene una versión gratuita y una versión paga. Aquí ustedes pueden subir sus datasets y crear proyectos. Por ejemplo, yo generé estos 3 proyectos que ven por aquí, donde etiqueté diferentes cosas de la cancha cuando estaba experimentando y tratando de crear este video. Es flexible y para crear un proyecto simplemente asignan un nombre, un grupo de anotación y sobre todo eligen la tarea. Entonces miren que hay diferentes tareas. Hay detección de objetos, que es la tarea en que vamos a estar, pero también hay clasificación entre imágenes, hay segmentación de instancias, detección de puntos claves e incluso tareas multimodales, donde ustedes pueden describir una imagen a través de texto y van a tener pares de texto e imágenes. Entonces es muy flexible y bastante interesante. Una vez ustedes crean su proyecto, lo pueden abrir y dentro del proyecto ustedes pueden tener varias versiones del dataset y generar sobre todo tareas relacionadas al etiquetado. Pueden hacerlo de manera individual o de manera compartida. Por ejemplo, en este etiquetado para el modelo que nosotros hicimos, yo tengo 500 imágenes que etiqueté para el dataset de entrenamiento, 143 para el dataset de validación y 72 imágenes para el dataset de test. Aquí ustedes pueden ver cuántas imágenes hay anotadas hasta que ustedes creen su dataset. Y etiquetar básicamente con YOLO es esto. Tienen este conjunto de imágenes, por ejemplo, para el entrenamiento, hablen una de esas imágenes. Cuando la abren, comienzan a generar recuadros de este estilo. Por ejemplo, este es el referee. Así que yo lo encierro en este recuadro y lo agrego a la categoría referee, que es la quinta categoría. Esta persona también es un referee, por lo tanto lo mantengo en la quinta categoría. Pero si quisiera, por ejemplo, etiquetar a esta persona de acá, yo ya sé que ese es el portero. Entonces le asigno la segunda categoría, que es goalkeeper. Esta persona que está acá es un jugador, por lo tanto le voy a asignar la categoría 4, que es la de player. Y este que está aquí es el balón. Por lo tanto, lo podría asignar a la categoría 1, que es la de balón o ball. Hasta este punto tenemos nuestros datos etiquetados. Lo que nos falta es poder fine-tunear estos modelos. Y aquí entra algo muy importante que es la capacidad de cómputo, tanto para entrenar o en este caso para hacer el fine-tuning del modelo. En mi caso me apoyé de 2 plataformas, Colab y Rumpot, que tienen en particular estas plataformas, que les van a permitir a ustedes acceder a elementos como GPUs, lo cual va a poder acelerar el entrenamiento de sus modelos. Lo pueden hacer en local, pero va a ser mucho más demorado, o lo pueden hacer en CPU, pero va a demorar un poco más. Pero si se pueden apoyar en algo como una GPU, está buenísimo. En precios están casi iguales, es decir, en Rumpot recargué $10, que es lo mínimo, son como 40.000 pesos pasados, y en Colab, para pagar Colab Pro, que es el que tiene acceso a GPUs, pagué como 43.600 pesos. Realmente lo que gasté fine-tuneando el modelo fueron centavos de dólar. Gasté más en conociendo un poco las plataformas, haciendo varios ensayos y fine-tuneando varios modelos y estrategias, pero el final costó centavos de dólar. Así que lo que uno invierte ahí, pues no se lo gasta completamente entrando un modelo, al menos no uno tan sencillo y simple como el que yo hice. Estas 2 plataformas entonces son importantes por eso, pero hay un término que estoy mencionando y no he hablado cháchara de eso y es el término de GPU. Así que vamos a hablarlo. Para explicar el concepto de GPU, nuestras protagonistas hoy son 4 atletas jamaiquinas que participaron en los Olímpicos de Tokio de 2020. La primera atleta es Brianna Williams, la segunda atleta es Elaine Thompson, la tercera atleta es Shelly Ann Fraser y la cuarta atleta es Shericka Jackson. La delegación de Jamaica obtuvo los resultados que podemos observar en esta tabla. Esta tabla tiene una particularidad. Notemos que en la carrera de relevos, donde aparecen los nombres de las 4, ganaron la medalla de oro las 4 atletas en los relevos. Sin embargo, también notemos que Elaine Thompson ganó medalla de oro en los 100 metros femeninos. A su vez también Shelly Ann Fraser
ganó medalla de plata en los 100 metros femeninos. Y Shericka Jackson ganó también medalla de bronce en los 100 metros femeninos. ¿Qué es lo llamativo de esto? Hay dos competencias en los Juegos Olímpicos en las que nos vamos a enfocar en este ejemplo. La carrera de relevos y la carrera de los 100 metros, que es individual. Y esto es interesante porque si vemos el total de las medallas, son 9 medallas obtenidas por la delegación de Jamaica, de las cuales estas atletas le concedieron, en esas dos competencias, le concedieron a Jamaica 4 medallas. Sin embargo, 3 de ellas fueron conseguidas de manera individual, es decir, Jamaica ganó más medallas por esa competencia individual que por la competencia de relevos. Si pensamos un poco, estas 4 atletas tienen mucho potencial. Y es que en la carrera de relevos sucede algo muy interesante y es el punto al que quiero llevarlos para que podamos entender la diferencia entre la CPU y la GPU o la computación secuencial y la que es en paralelo. En la carrera de relevos, para que una pueda empezar a salir, tiene que esperar que la otra haya recorrido una distancia. Es decir, una arranca detrás de la otra. Entonces, en primera instancia, comenzaba Brianna Williams, seguida por Elaine Thompson, posteriormente Shelly Ann y Shericka Jackson. Cada una tenía que esperar a que la otra avanzara en un recorrido para poder comenzar el suyo. Y esto les aportó una medalla de oro, pero solamente una medalla para su delegación. Mientras que si cambiamos un poco la arquitectura de cómo se organizaron y vemos de manera individual su desempeño, notamos que en la carrera de los 100 metros, que fue individual, cada una pudo comenzar de manera independiente. Y esto hizo que llevaran 3 medallas a la delegación, justamente el podio de oro, plata y bronce. Claro, y la diferencia entre estas dos competencias es justamente que la carrera de relevos es secuencial, mientras que la carrera de los 100 metros individual no. Por lo tanto, cada una puede comenzar con su trayecto de manera independiente sin tener que esperar a que la otra acabe. Y esa es justamente la diferencia que hay entre la computación secuencial y la computación en paralelo. Nvidia, que es una empresa tecnológica estadounidense muy conocida porque son diseñadores y fabricantes de estas GPUs, de estas unidades de procesamiento gráfico, tiene un blog muy cortico donde ellos definen qué es la computación acelerada por GPU y en ella incluyen este diagrama que ven aquí. Parafraseando un poco lo que dice Nvidia, es que una manera simple de poder comprender la diferencia entre GPU y CPU es, es entender la manera en que estas dos procesan sus tareas. En el caso de la CPU, que tiene algunos núcleos que están optimizados para el procesamiento en serie secuencial, eso significa que son estilo esta competencia de relevos, donde para que un núcleo comience a ejecutar una tarea tiene que esperar a que el núcleo anterior le entregue lo que ya acabó y entonces debe ejecutarse de esa manera. ¿Sí? Mientras que una GPU cuenta con una arquitectura que es en paralelo, que es más parecida a la carrera individual de los 100 metros, donde cada unidad de procesamiento es capaz de empezar con un proceso sin esperar a que la otra haya terminado. Y entonces esto agiliza enormemente los cálculos. Y justamente esto es lo que vamos a poder obtener desde Rumpot, en mi caso, o Colab Pro, que fueron las herramientas que usé. Pero en general ustedes lo van a poder obtener de cualquier servicio que les pueda rentar una GPU, o si ustedes tienen una, eso es justamente lo que van a poder explotar. Entrenar YOLO, como se darán cuenta, solo requiere 4 bloques de código muy simples, gracias a las librerías de Rawflow y de Ultralytics, que es la que les permitirá a ustedes manipular estos modelos de visión artificial, entrenarlos, calcular sobre ellos la detección de objetos, coordenadas, hacer seguimientos, etc. El primer bloque simplemente es el bloque donde importamos la librería. Las que vamos a usar para el entrenamiento simplemente son Rawflow, que es la que nos va a permitir traer la data etiquetada que generamos desde la plataforma. Y para eso justamente es el segundo bloque. Esto que dice configuración del proyecto de Rawflow simplemente va a recibir su API, el nombre del proyecto, la versión del dataset. Si recuerdan, como les permite generar varias versiones de dataset, ustedes eligen con la que vayan a trabajar, y el nombre de su workspace, no es más. La siguiente, instancia con su API,
generar una instancia de RoboFlow que es la que les va a permitir a ustedes descargarse su dataset en su versión local o en el collab en el que están trabajando, que es el tercer bloque de código que encuentran por aquí. La cuarta es cargar el modelo. Para mi caso particular, yo usé el YOLO V8M. Ustedes pueden cargar cualquiera con esa sintaxis tan simple. Modelo igual, YOLO y dentro el nombre del modelo que quieran tener. Si están trabajando en su local, entonces ahí pueden almacenar el modelo y lo cargan desde ahí a la ruta donde lo tengan guardado. Y viene la última parte, que es justamente esta que está aquí. El model.train. Una vez tienen ese modelo, simplemente con el atributo .train, lo entrenan y va a recibir como parámetros la data, que es simplemente una ubicación a partir de esa instancia RawFlow que crearon arriba. Definen el número de épocas, el tamaño de las imágenes y si quieren pueden ahondar, hombre, mucho más en los parámetros que hay para poder generar el entrenamiento. Pero básicamente es todo lo que necesitan para poderlo entrenar. Bueno, ya hemos entrenado nuestro modelo de YOLO y ahora entonces vamos a ver qué tal resulta. De entrada nos damos cuenta de algo, ¿no? Miren cómo se marca de bien las clases de player, que son los jugadores, y cómo ya el público no es una obstrucción, ¿no? Miren cómo incluso el narrador, que es el que está en la esquina superior izquierda, ya no se ve. Y miren cómo está la clase de jugador y además referee. O sea, logramos hacer la distinción entre los dos. De entrada, miren que ya hay una detección extra en el balón muy sutil en el inicio del juego. Miren cómo en esta parte el jugador logra detectar ya el balón, detección que no teníamos. La primera detección que teníamos en el otro video era en el pase, que lanzaba diagonal, pero miren que aquí ya tenemos una detección. Y esto es gracias a que hemos logrado entrenarlo. Y esto es lo maravilloso de estas herramientas, cuando uno puede tunearlas y lograr esa transferencia de conocimiento a estas tareas mucho más específicas. Y aquí está realmente el potencial que tiene todo esto, ¿no? Todos estos modelos generales que nosotros conocemos, como ChatGPT, en el caso de los modelos de lenguaje, YOLO, en el caso de los modelos de visión, las redes neuronales con arquitecturas definidas para tareas específicas, se vuelven muy interesantes cuando somos capaces de llevarlas a nuestro contexto, cuando somos capaces de aterrizar todo este conocimiento en las necesidades reales que tienen las personas o la gente. Y parte de esto es lo que hace interesante experimentar con cosas propias. Y esa es como una de las motivaciones más importantes que hay aquí. El que ustedes puedan diseñar sus propios proyectos, pensar en sus ideas y lograr hacer esa transferencia de conocimiento. Entonces miren que acá el balón está, miren, desde el pase. Todo esto es una detección bastante larga, cosa que no teníamos antes. Y vamos a ver ahí también cuando el hombre pisa el balón y todo el trayecto que tenemos. Entonces la detección mejora enormemente. Miren que no solo se detecta el referee de allá al frente, sino que el referee de aquí también lo hace. Y tenemos una clase más, ¿no? Goalkeeper, que es, perdón, el portero, el arquero, también está siendo detectado en ese momento. Y este ha sido el final del video. Disfruté mucho creando este modelo de YOLO aplicado a detección de objetos, en particular en estos partidos del Torneo del Barro de Antioquia. Creo que esto es un abrebocas, ya que si logramos detectar estos objetos que hay en los partidos, podemos en particular crear tracking o seguimiento de estos objetos ahora. Y un elemento muy interesante para seguir es, por ejemplo, el balón. Si nosotros podemos generar una secuencia de por dónde estuvo el balón, pues entonces podemos definir cosas como posesión o en qué sectores de la cancha se fue más ofensivo o defensivo y métricas muy interesantes alrededor de un partido. En particular, como les comenté, me gusta mucho la idea de traer las cosas al contexto local, porque siento que cuando uno trae estos modelos que en condiciones óptimas funcionan muy bien a estos contextos locales, esa franja le permite a uno interiorizar los conceptos, porque realmente cuando uno interioriza el concepto, es capaz de encontrar la flexibilidad de las herramientas y poderlas trasladar al contexto en el que uno quiere trabajar y encontrar la solución. Y creo que ese era como el reto importante acá, para no solamente usar como los partidos de las transmisiones oficiales, que es lo que generalmente uno ve en la mayoría de estos ejemplos. Creo que esto también ayuda a acercar mucho a las personas a la tecnología, que sientan sobre todo las soluciones cada vez más cercanas a ellos y haya una mejor adopción de estos temas. Entonces, este reto lo disfruté mucho. Viene una secuencia de videos alrededor del desarrollo de este proyecto. Hasta ahora solo hemos detectado objetos. Vamos a mostrarle seguimiento e incluso
Una idea que también vi por ahí de poder lograr un plano desde arriba a partir de ese paneo que generan las cámaras de la transmisión del torneo del barrio. Pero bueno, eso se los dejo para los videos posteriores que vienen de esta secuencia de proyecto. Les agradezco mucho por acompañarme. A los que les gusta el contenido pueden suscribir, compartirlo. Y bueno, aquí estamos atentos para seguir hablando de matemáticas, de programación, de la vida y seguir experimentando. Gracias.